Continuando con esta unidad donde hablábamos de los distintos componentes del capital de trabajo, los principales rubros habíamos dicho que era disponibilidades, créditos y bienes de cambio. Vamos a pasar a tratar los créditos, la administración de créditos. El rubro créditos no existe indefectiblemente en todas las empresas, pero sí en la gran mayoría. En muchos casos, de acuerdo a la política de negocios, las características que tenga la actividad de cada una, los bienes o servicios que vendan pueden cobrarse en el mismo momento de la provisión del servicio o de la entrega del producto, o sea, de la venta. En ese caso estaríamos hablando de operaciones de contado. Pueden hacerse antes, son casos especiales, productos por encargo o cobros parciales por anticipado, o después del momento de la venta, que aquí sería el caso de dar crédito. Normalmente, si una empresa decide vender a crédito, no es ni más ni menos que lo que está haciendo es invertir dinero en ese rubro. Recordemos que cuando la empresa decide invertir en disponibilidades, en crédito o en bienes de cambio, o sea, aplicar dinero en cualquiera de los componentes de capital de trabajo, lo que está haciendo es invertir dinero en el rubro que estemos considerando. Por lo tanto, vamos a tener que verlo desde el punto de vista de que ese dinero invertido tendrá de alguna manera que dar sus frutos. En cuanto a la administración de crédito, vemos que para qué dar crédito, cuál es la importancia de dar crédito. Simplemente es una proporción muy importante del capital de trabajo de cualquier empresa. Esto lo pueden ver simplemente con observar cualquier balance de cualquier empresa pequeña o mediana o grande. El rubro créditos es de un peso significativo. En muchos casos también es una condición para vender. Si no se vende a crédito en muchos productos es muy difícil de venderlo. Vamos al ejemplo de los automóviles o terrenos o inmuebles, etcétera. Obviamente que existen operaciones que son de contado, pero en muchos casos hay ciertos productos en los que el crédito es casi una condición para poder vender. La otra cosa también es la diferenciación del producto, o sea, de una empresa que venda a crédito y otra que no, en realidad la que vende a crédito tiene una ventaja significativa con respecto a la otra. Por supuesto que tiene que evaluar cuáles son los pros y los contras de estas medidas, ¿no? Las decisiones que tenemos que tener en cuenta o que tiene que tener en cuenta cualquier empresa, básicamente es la de conceder o no conceder créditos. Si decide no conceder crédito, bueno, se acaba el problema. En realidad tendrá otra situación, que es la de la venta de contado, con los pros y los contras que significa eso. O sea, elimina el riesgo de incobrabilidades y las pérdidas que tiene la inversión en créditos, pero a consecuencia muy probablemente de una merma en la cantidad vendida. ¿Qué pasa cuando estamos hablando de conceder o no conceder crédito? Una de las cosas que se deberían también tener en cuenta es qué hace la competencia. Si toda nuestra competencia está dando crédito, muy probablemente que el mercado que consume está acostumbrado a eso y sea difícil cambiarlo. Y antes que nada, evaluar siempre, en todos los casos y en cada uno de los rubros, evaluar la relación beneficio-costo que tenga invertir en este rubro. En este caso estamos hablando de créditos. ¿Qué sucede si decidimos otorgar créditos? Los planteos que nos tendríamos que hacer son ¿qué monto estamos dispuestos a otorgar de crédito? Porque de acuerdo al monto de otorgar de crédito es la inversión que tiene que hacer la empresa y tenemos que ver hasta dónde puede la empresa soportar el peso de esa inversión. Recordemos que es aplicación de fondos. ¿A qué plazos? Mientras más plazos, más dinero invertido. ¿Pediremos o no pediremos entrega inicial? ¿Cobraremos o no cobraremos intereses?
¿Otorgaremos descuento por pronto pagos? Esto es una cosa que puede ir atada con el tema de intereses. O sea, muchas veces se ofrece una venta en cuotas, en créditos, donde se dice que no se cobra intereses, pero por el otro lado, el hecho de ofrecer un descuento por pronto pago son intereses implícitos, recordemos eso. ¿Pediremos o no pediremos garantías por las operaciones? ¿Pediremos que nos avalen con algún tipo de documento? Todas esas decisiones se tienen que tomar al momento de que la empresa decida otorgar créditos. En este caso veremos cuáles serían algún beneficio y los costos que pueda llegar a acarrear la decisión de otorgar créditos. El beneficio básicamente se refiere al incremento de las ventas, o sea, un aumento del nivel de actividad y la expectativa de la empresa de ganar más dinero mediante esto, obvio. Y los costos, que en todos los casos van atados a la inversión que se deba hacer, están los costos de la administración del rubro. Probablemente necesitemos afectar personal a que atiendan el rubro crédito, que hagan hacer el control de ciertos clientes, que no haya atrasos y que no haya desfasajes importantes. Los costos de cobranza, en muchos casos existen cobros específicos para esto. El costo de la exposición a la inflación en un país como el nuestro, como Argentina, existe y es muy importante la exposición a la inflación. Pierde valor cada peso mientras más alejado de este momento estemos. Existe un riesgo de incobrabilidad y existe lo que es sí genérico y para cualquiera de los componentes, el costo de oportunidad o el costo de capital del dinero invertido. ¿Cuál era el costo de oportunidad? Recordemos el costo de las inversiones dejadas de hacer por tener que invertir en este rubro. Pasamos al verlo gráficamente, es idéntico a cualquiera de los componentes del capital de trabajo, incluso para el capital de trabajo en líneas generales. Tenemos costos de faltantes, que son las ventas perdidas, y costos de mantenimiento, que en este caso sería la gestión del rubro y todos los costos que habíamos mencionado de exposición a la inflación, la incobrabilidad, los problemas de cobranza, etc. Habrá un costo total de mantener este rubro y el mínimo se dará cuando se cortan las dos curvas. Los componentes de la política de crédito son algunas características que podemos tener. Por ejemplo, en los términos de venta, podemos considerar qué plazos podemos dar, si trabajamos con productos perecederos o no, qué riesgo podemos tener en el crédito, dado el mercado en el que nos estemos moviendo, los montos, qué hace la competencia, qué tipo de cliente tenemos, si damos descuento o no por pronto pago y de cuánto, si lo va a saber interpretar el cliente. También muchas veces se ofrecen los descuentos por pronto pago y el cliente no lo interpreta de esa manera, se va más al plazo que otorga la empresa y no al descuento. ¿Qué tipo de instrumento de créditos podemos otorgar? Desde otro punto de vista, el análisis de crédito, ver qué efecto tiene en los ingresos, los costos, qué probabilidad de incobrabilidad tenemos y qué descuentos por pronto pago podemos llegar a otorgar y qué política de cobranza vamos a tener. Siempre tenemos que considerar que la situación sin dar crédito y con dar crédito o con el cambio en la política de créditos, lo que tenemos que ver es el resultado marginal, o sea, el resultado del cambio, o sea, la situación cero, llamémosle, que puede ser la situación actual con o sin crédito de una determinada característica, y la situación futura con la nueva política de crédito. Hay que comparar las dos y decidir por la diferencia en el banco que pueda tener las dos. Vamos a ver un pequeño ejemplo que en realidad está mejor desarrollado en la guía de ejercicios, pero vamos a ir para ver que en realidad cómo podemos ir imputando los ingresos que la empresa pueda tener por las ventas a crédito. Acá vamos a dar un ejemplo
absolutamente simple. Se venden 1000 unidades, la entrega inicial 1000 pesos. Hay un precio de venta de 3000 pesos, costos erogables de 2000 pesos, por lo tanto los costos no erogables y el beneficio serán los 1000 de diferencia que hay acá. Si los costos no erogables totales son 400.000, tenemos, y son 1000 unidades, hay 400 pesos de costos no erogables y los 600 pesos restantes serán las utilidades que están incluidas dentro del precio de venta de 3000. Entonces este precio de venta de 3000 será 2000 de costos erogables, 400 pesos de costos de recupero de costos no erogables, recordemos que era el autofinanciamiento de mantenimiento, y 600 pesos de beneficio, que es lo que llamábamos autofinanciamiento de enriquecimiento. En este caso, lo que vamos a hacer como el problema, digamos, a ver es cuál es la situación o cuál es el capital aplicado a este rubro en el momento 5, o sea, el mes quinto. Entonces vemos que la utilidad era, como habíamos dicho recién, de 600 pesos. El importe de cada cuota sin cobro de intereses va a ser de 400 pesos porque hay una entrega inicial de 1000, 3000 pesos de precio de venta menos la entrega inicial de 1000. Financiamos 2000 pesos en 5 cuotas, la cuota es de 400 pesos. Una cifra simple, no vale mucho la pena recordarlo a los números en sí, sino a cómo se compone lo que va a seguir. Entonces, los flujos de fondos llevados a este ejemplo, llevado a un flujo de fondos de 5 periodos y un poquito más, va a ser que de la primera venta cobramos la entrega inicial y en el mes 2, 3, 4 y 5 cobramos la cuota 1, 2, 3 y 4, haciendo el corte al momento 5, que era una de las cosas que habíamos visto. Vamos a tratar de ver qué pasa al momento 5, cuál es el capital aplicado al momento 5, por eso hacemos este subtotal aquí. Vemos que de la primera venta de 3000 pesos hemos llegado a cobrar 2600, todavía nos falta una cuota de 400 pesos que será en el periodo 6, periodo llamémosle mensual en este caso. La segunda venta, recordemos que estamos trabajando por unidad, va a ser en el siguiente mes, cobraremos la entrega inicial y las cuotas que correspondan llegaremos a cobrar 3 hasta el corte que queremos analizar, que está pintadito acá en amarillo, y nos quedarán 2 cuotas por cobrar. De la tercera venta cobramos la entrega inicial más 2 y nos quedarán por cobrar 3 cuotas y así sucesivamente. Resulta que llegamos al momento quinto, que hemos cobrado 2.600 de la primera venta, de 3.000, todas son de 3.000, 2.600 de la segunda, 1.800 de la tercera, 1.400 de la cuarta, 1.000 de la quinta y la sexta todavía no se produjo. O sea que cobramos hasta entonces 9.000 pesos. ¿Qué pasa? Los egresos son todos de 2.000 pesos porque habíamos dicho que los costos erogables eran de 2.000 pesos y se pagan de contado. En definitiva, tenemos egresos de 2.000 pesos en el mes 1, todos los demás meses son idénticos. Llegamos al mes 5, con la sumatoria de 5 egresos de 2.000 que van a ser 10.000. Acá lo vamos a ver en un resumen, el resumen de esto que vemos acá, los totales de ingresos y los totales de egresos los ingresos pasan a ser 1.000, 1.400 cada vez. Cuando se llegue a cobrar las 5 cuotas más la entrega inicial se estabilizarán en 3.000 pesos, pero mientras tanto al principio tuvimos que ir aplicando dinero porque el hecho de dar crédito hace que tengamos que ir invirtiendo en el rubro. Los egresos son de 2.000 pesos en todos los casos. Llegamos al mes 5 en que erogamos 9.000, recibimos 9.000, erogamos 10.000. Los flujos de fondos netos son estos mes por mes y los flujos de fondos acumulados, que son los que tenemos que tener en cuenta para saber cuánto es la necesidad de capital de trabajo a un determinado momento. En este caso es 1.000, coincide pero es casualidad. Entonces en el mes quinto la diferencia es 1.000 pesos, surge de los 9.000 menos los 10.000.
Si vemos también otro dato que puede ser significativo es cuánto es el máximo de capital de inversión necesaria en el rubro créditos para esta empresa en este periodo. Y vemos que el máximo necesario en este caso es 1.800 pesos y se da en el momento 3. Después ya empezamos las ventas, los recuperos por venta empiezan a ser mayores que los egresos y empieza a disminuir un poco la cantidad invertida, considerando incluso los dos autofinanciamientos. Pero en este caso, el máximo necesario para este plan de crédito son 1.800 pesos y al mes 5 serán 1.000 lo invertido. ¿Para qué saber cuánto es la cantidad máxima que puede llegar a invertir la empresa? Porque eventualmente puede haber casos en que haya restricciones de financiación, o sea que la empresa no pueda tener más que 1.500 o que 1.600 pesos de dinero como para aplicar a este proyecto, digamos, de dar crédito. Si fuera así, no lo podría hacer, tiene que salir a buscar financiamiento de algún lado o conseguirlo de los proveedores que nos financien un poco una parte de sus compras o salir a conseguir financiamiento afuera. Pero normalmente deberíamos buscar de nuestros proveedores. Para eso sirve cuánto es el máximo nivel o la máxima inversión que hay que hacer en este proyecto. Vamos a ver cómo se descomponen estos ingresos que hemos visto acá. Estos lo podemos descomponer de la siguiente manera y con el siguiente orden de aplicación. Se supone que cuando recibimos el primer peso de una venta, lo aplicamos a recupero de costos erogables. Lo segundo que recuperamos serían los costos no erogables y por último recuperamos los beneficios. Ese sería un criterio simplemente. Lo que pasa con este ejemplito que de la primera venta, recuerdan que habíamos cobrado 2.600 pesos, voy a ver si se puede ver, habíamos recuperado esos 2.600 pesos de la primera venta, 2.200 de la segunda, 1.800 de la tercera y así hasta el final del mes 5. Entonces aquí teníamos que de los 2.600 que habíamos percibido, percibimos la totalidad de los costos erogables, percibimos la totalidad de los costos no erogables y alcanzamos a recibir 200 de los beneficios. Todavía nos faltan de percibir 400 pesos de los beneficios. Con la segunda venta alcanzamos a recibir 2.200 solamente de los costos no erogables y todavía no alcanzamos a percibir beneficios y así sucesivamente con la tercera, cuarta y quinta venta, que en estos casos ni siquiera alcanzamos a recuperar todavía lo que nos costó la mercadería, o sea, los costos erogables, el costo de los proveedores que era 2.000, menos, por supuesto, vamos a haber percibido costos no erogables ni beneficios todavía. ¿Para qué nos sirve esta desagregación? Lo que vamos a ver es cómo obtener el monto del capital aplicado al rubro créditos con un esquema de este tipo. La capital aplicado al rubro crédito será todo lo que erogamos y todavía no percibimos, que será esta parte, o sea, todo lo que le hemos pagado a los proveedores y todavía no lo percibimos, inversión pura, pero contra eso morigera de alguna manera los costos que no son erogables y que ya los hemos percibido, o sea que eso ayuda, baja un poquito la presión y también los beneficios, el autofinanciamiento de enriquecimiento que hayamos percibido baja un poquito la presión. Con esto, la presión es una manera de decir, es el monto invertido. Entonces llegamos a que el capital invertido o aplicado al rubro créditos va a ser los costos erogables no percibidos, en este caso los 1.800 pesos, que son los que ya le hemos pagado a los proveedores, pero todavía no lo hemos percibido por nuestro flujo de fondos, menos lo que no hemos erogado, pero sí lo hemos percibido, que ya hemos percibido 600 pesos de recupero de costos no erogables y 200 pesos de beneficios. En definitiva, si hacemos esta suma,
1800 menos 600 menos 200 nos da 1000, que es la cifra, vamos a volver un poquito, que habíamos llegado por el flujo de fondos. Habíamos llegado a que la cifra, el capital aplicado a esa época era 1000. Si lo hubiéramos hecho ese corte 1, 2 o 3 meses antes, llegaríamos a estos otros valores. Pero como en este caso el ejercicio está planteado para ver qué pasa al sacar la foto al final del quinto mes, es 1000 pesos y se descompone de esta manera. Bueno, esto está mucho mejor explicado y con ejercicios en la guía de ejercicios. Vamos a pasar a la administración de inventario, que sería la última parte de esta unidad, en donde con el mismo criterio que cualquiera de los otros componentes, llegamos a que la regla general es invertir en inventarios o bienes de cambio, como nos es más familiar, lo mínimo posible, o sea, hay que invertir hasta que la utilidad marginal de la inversión en bienes de cambio supere los costos marginales de efectuar la misma. O sea que mientras la utilidad sea mayor que los costos de tenerla, debemos invertirla. Cuando los costos pasan a ser mayores que la utilidad de tener ese bien de cambio en stock, debemos dejar de invertir. Como todos los rubros vistos independientemente, también tienen costos de tenencia y de pedido. En este caso, en la otra lo habíamos visto como de tenencia y de faltas. En este caso, los costos de tenencia se manifiestan como los costos de almacenamiento, la superficie que necesitamos para meter la mercadería, el mantenimiento que necesita, los controles, probablemente necesitemos guardias, los seguros que se deban tomar, la obsolescencia, que es un riesgo que en algunos rubros puede ser muy, muy importante, y que son básicamente, de manera genérica, los costos de oportunidad o de capital, que si tenemos exceso de inversión en este rubro, vamos a estar sacrificando oportunidades de inversión por otro lado. Y los costos de pedido son básicamente los costos de la recepción y control, los costos de reposición, etc. En este caso, llegamos a un cuadrito muy parecido al que vemos, lo que vimos en cualquier otro de los componentes, que hay un costo de tenencia, un costo de pedido en este caso, y la sumatoria de los dos, el costo total, el mínimo se da en el corte de las dos líneas, y el objetivo de la administración de los bienes de cambio del inventario, como se menciona según la bibliografía, es tratar de determinar el lote óptimo, cantidad óptima de pedido, que una vez también se determina un stock medio óptimo con esto. Este modelo de lote óptimo, cantidad óptima de pedido, es el que ya se vio en investigación operativa y en algún costo. No lo vamos a ver ahora, pero tenemos ejercicios en la guía, o sea, se puede ver, pero no vamos a llegar a la determinación de los lotes óptimos en esta parte. Se da como ya es un tema que viene de otras materias. También podemos decir que el monto del stock o la cantidad de stock que necesite cualquier empresa dependerá del sector económico donde se encuentre, el tipo de sector, de la situación económica general del país, o sea, si hay recesión, crecimiento, etcétera, y de las políticas, que siempre las políticas de la empresa o del decisor dentro de la empresa es uno de los aspectos que se tienen que tener en cuenta. Otros aspectos que también son importantes en esta administración del stock, que también lo han visto en otras materias, desde investigación operativa o los costos, que como les mencionaba recién, el sistema ABC, o sea, separar los bienes de cambio por lo que sea de mayor valor unitario y que generalmente son los de menores cantidades, y el B son los intermedios y el C son los que son muchas cantidades y pequeño valor unitario, que conviene. Si tenemos
recursos limitados para llevar, para el seguimiento de los controles, hay que seguir preferentemente los que se llaman A, o sea, los que tienen menor cantidad y mayor peso relativo. También existen políticas estoquistas y antiestoquistas, cada una con sus pros y sus contras. Lo tenemos que tener presente a esto. Siempre las estoquistas son las que se vuelcan a hacer stock y las antiestoquistas a llevarlo a los niveles mínimos posibles. Hay que jugar con los costos y beneficios de cada una de las alternativas. También en estos modelos de lote óptimo llevaban a la mantención de un stock de seguridad, que había un punto de pedido en donde no se llegaba al inventario cero, sino que había, por una cuestión de seguridad, no pérdida de ventas. Y otro de los modelos que también sirve para esto, que tampoco es motivo de nuestra materia puntualmente, son los inventarios justo a tiempo o just in time, que se ven mucho en el negocio de los supermercados. Muchas veces se ven que la compra del hipermercado, del supermercado, se hacen prácticamente en el momento que se está vendiendo. Muchas veces uno ve los repositores de las distintas marcas, que en ese momento significa para el hipermercado, el super, una disminución de sus inversiones en capital de trabajo. Bueno, por esto entonces hemos terminado esta unidad donde veíamos los componentes del capital de trabajo, y bueno, seguiremos con las próximas unidades. Suerte.